Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 y estaremos presentando la preparación para la fase de planificación y la planificación territorial. El grupo está conformado por Lisbeth Rojas Mateo, Disney Encarnación, Magdalene Esteve, José Ramón Calderón y William Junior Sierra. Nos acompañan también Diana Carrasco, Damely Santos y Jennifer González. Empezaremos hablando acerca de la preparación para la fase de planificación, la cual inicia con la síntesis del diagnóstico y pronóstico a través de indicadores. Dos ejercicios preparan y facilitan el acceso a la fase de planificación en la formulación de un plan de ordenación territorial. Uno consiste en sintetizar el diagnóstico para facilitar la definición de objetivos y la propuesta de estrategias y medidas. El otro se refiere a la generación de escenarios o modelizaciones de sistemas territoriales futuros que se adoptan como referencias para definir la imagen objetivo o el sistema territorial que queremos lograr a largo plazo. Uno de los modelos clásicos es el denominado PER, acróstico de presión, estado y respuesta, generalmente utilizado en la gestión ambiental, pero aplicable a cualquier sistema. El modelo PER se basa en la idea de la causalidad. Las actividades humanas ejercen presión sobre el sistema y modifican la cualidad y calidad de su estado, provocando una respuesta de la población y de los agentes socioeconómicos, la cual retroalimenta la presión de las actividades. De acuerdo con lo señalado, el modelo PER opera con tres tipos de indicadores. Indicadores de presión que describen las presiones de las actividades humanas sobre los elementos y procesos del sistema al que se aplica, incluyendo el propio sistema comunidad. Indicadores de estado que describen la situación de las componentes del sistema en el momento en que se aplique, actual o futuro. Y los indicadores de respuesta, que se refieren a las respuestas de la sociedad para solventar los conflictos y prevenir, mitigar o reparar los problemas concretos. El modelo PEIR puede considerarse un perfeccionamiento del anterior, al que añade los agentes o actores causantes de las presiones y descompone el estado en efectos e impactos. Así, el modelo se configura con los siguientes indicadores. Los actores son las actividades que ejercen presión sobre el sistema, es decir, urbanización, minería, infraestructuras, agricultura, turismo, etc. Las presiones, como antes, describen las presiones de las actividades humanas o de los actores sobre los elementos o procesos del sistema al que se aplica, incluyendo el propio sistema o comunidad. Los efectos describen las alteraciones de las presiones sobre los elementos y procesos del sistema, por ejemplo, invasión omnipresente del vehículo motorizado en las ciudades. Los impactos identifican y evalúan las alteraciones en términos de calidad de vida o de salud y bienestar humano, mientras que las reacciones o respuestas describen las medidas de los administradores, de las entidades públicas y privadas, o propietarios y usuarios del medio ante las alteraciones e impactos. Siguiendo con la fase de preparación, tenemos lo que es el análisis DAFO o FODA, que es una herramienta que permite disponer del conocimiento adquirido en el diagnóstico de forma que facilite la identificación de objetivos, estrategias y líneas de acción. En análisis FODA no son más que las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afectan cierto análisis. Las debilidades y fortalezas corresponden a atributos del sistema interior. Las primeras enumeran los puntos débiles del sistema, es decir, aquellos aspectos en los que resultan deficiente proporcionar a la población una adecuada calidad de vida. En cambio, las fortalezas son los puntos fuertes que proporcionan una buena calidad de vida para los ciudadanos y dispone de ventajas comparativas. Las amenazas y oportunidades se asocian al contexto exterior del ámbito del plan y se refieren a los aspectos dinámicos de carácter más o menos coyuntural que pueden interferir en el funcionamiento del sistema interior por vía tanto negativa como positiva. Las oportunidades identifican aspectos de los que puede beneficiarse el sistema, mientras que las amenazas identifican aspectos que pueden destruir el sistema. En cuanto internas al ámbito del plan, es posible intervenir sobre las debilidades y las fortalezas, mientras que las amenazas y oportunidades son difícilmente modificables.
Ahora hablaremos del segundo ejercicio que prepara y facilita el acceso a la fase de planificación, el cual es prospectiva o escenarios de futuro. La prospectiva pretende conocer lo que podría deparar el futuro. Aplicada en la ordenación territorial, se refiere a predecir desde el presente los futuros posibles de las variables, componentes o sistema territorial al que se aplica, a representarlos en modelos y a orientar a los planificadores sobre la trayectoria a seguir para avanzar hacia lo que se considera deseable. Pero no se trata de proyectar el pasado hacia el futuro, sino de diseñar un futuro a partir del futuro mismo y de aplicarlo al presente a través de las estrategias y acciones concretas. Es decir, que los escenarios describen panoramas a medio o a largo plazo basados en conjeturas más o menos inciertas, pero pertinentes, coherentes y verosímiles sobre la evolución de los aspectos relevantes del sistema, que pueden incluir diversas imágenes o diferentes horizontes temporales. Una de estas o una combinación de varias que puede adaptarse como una imagen objetivo de plan. Metodología para definir y diseñar los escenarios. Para elaborar un escenario, el planificador y en las interacciones entre sectores y espacios. Establece una serie de suposiciones sobre el futuro y describe las consecuencias que tendría el cumplimiento de tales suposiciones. Las variables objeto de prospectiva son las que conforman los componentes del sistema territorial y otras más o menos directamente relacionadas con él y que pueden afectarle. Por ejemplo, los ecosistemas, procesos del medio físico, el paisaje, la población en términos de cantidad, escala de valores, sensibilidad ambiental, aptitud y actitud ante el cambio, la tasa de actividad y de desempleo, la inversión productiva y social, el PIB, la estructura económica por sectores, los cambios en los precios y en los costes relativos, las tasas de descuento, la localización de la población y de las actividades económicas, entre otras, y naturalmente las predicciones de avances en la ciencia y en la tecnología. En adición, el escenario derivado del ejercicio prospectivo consistirá, obviamente, en diseñar un modelo territorial deseable a largo plazo, fundamentado en una visión compartida del futuro y en identificar las medidas necesarias para avanzar hacia él. Mi nombre es Disneyris Encarnación y yo les estaré hablando acerca de ejemplo detallado de un escenario sostenible. Descripción del método. El proceso para crear un escenario sostenible se estructura mediante un conjunto de tareas, las cuales son secuenciales que siguen un diagrama de flujos, los cuales podemos describir como la definición y cartografía de unidades ambientales. En esta primera fase se realiza un análisis bastante exhaustivo de todo el entorno físico para poder identificar las unidades ambientales, las cuales son zonas homogéneas en términos de sus características naturales como el clima, el relieve, los recursos hídricos, la biodiversidad, entre otros. Se utiliza la cartografía para representar visualmente estas unidades, lo que facilita la comprensión total del territorio. Definición y cartografía de unidades homogéneas, de potencial de uso y aprovechamiento primario. Aquí en este paso se analiza el potencial de cada unidad ambiental para ser utilizada en actividades productivas, principalmente agrícolas, ganaderas, forestales u otras actividades primarias. Estas unidades homogéneas son cruciales para poder determinar cuáles áreas tienen una mayor capacidad de poder cargar para soportar una población de manera sostenible. También tenemos la definición del modelo explotación agraria para cada unidad homogénea. A partir de este análisis de potencial del uso de cada unidad homogénea, se logra definir el modelo de explotación agraria adecuado para cada zona. Este modelo detalla cómo se puede utilizar los recursos naturales de manera sostenible, considerando varios aspectos como lo que son la rotación de cultivos, el uso eficiente del agua y la preservación de la biodiversidad.
Y por último tenemos la determinación del empleo y la hipótesis sobre la tasa de la productividad de cada modelo definido de empleo en el sector primario. Ya en este paso se calcula el empleo necesario en cada unidad homogénea para poder implementar los modelos de explotación agraria. El proceso ya descrito es una metodología muy detallada para poder desarrollar escenarios sostenibles en la planificación territorial, con un enfoque en el uso de los recursos naturales y el desarrollo del sector primario, que es agrícola, forestal y ganadero. El primer punto tenemos zonificación en áreas homogéneas de producción primaria. Esta zonificación de estudio de unidades homogéneas de producción primaria es el primer paso partiendo del plano de unidades ambientales previamente elaborados. Estos se agrupan en las áreas según su potencial agrario. Esta zonificación permite identificar las características naturales y productivas de cada área, ayudando a clasificar el territorio funcional de manera sostenible. Las unidades homogéneas, por ejemplo, estas pueden ser áreas de tierras aptas para zonas de cultivos forestales, productivas o espacios ideales para la ganadería. Como segundo punto, tenemos la definición de un modelo de explotación primaria. Una vez que ya se hayan definido las unidades homogéneas, el siguiente paso es elaborar un modelo de explotación agraria para cada una de estas unidades, partiendo desde sus características y desde sus potencialidades, para que cada tipo de actividad primaria, que sea agrícola, ganadera o forestal, se determinen las alternativas de cultivos, el tipo de cabaña ganadera, la explotación agropecuaria y la explotación forestal. Esto permite un uso eficiente y equilibrado de los recursos naturales del área. Algunos de estos aspectos claves de este paso incluyen la determinación de qué cultivos se pueden sembrar en qué área según la calidad del suelo y el clima. También la decisión sobre qué tipo de ganado es más adecuado para esta región dada y la identificación de las especies forestales que se pueden explotar de manera sostenible. Determinación del empleo y la productividad de cada modelo definido. Este paso se centra en estimar la productividad y el empleo generado en cada unidad homogénea. Se calcula la superficie destinada a cada tipo de cultivo o de explotación, ya sea agrícola, ganadera o forestal. También se estima el empleo unitario generado por cada unidad de superficies para los diferentes cultivos, especies ganaderas y forestales. Las variables que entran en este paso son superficie de cultivo por cada tipo de explotación agrícola, número de unidades ganaderas de las explotaciones pecuarias, superficie de especies forestales con aprovechamiento económico, producción unitaria para cada cultivo, especie ganadera o superficie forestal, empleo unitario generado a cada tipo de explotación por unidad de superficie o unidad ganadera. Determinación de hipótesis sobre ciertas variables socioeconómicas. En este punto se define la hipótesis socioeconómica que influirá en la planificación del territorio. Entonces, dentro de este punto existen varias variables muy importantes en las cuales se incluyen la tasa de desempleo por cada uno de los sectores económicos, ya sea primario, secundario o terciario. Este es según la situación actual y la previsión para el futuro. La distribución porcentual de la población económicamente activa entre los sectores primario, secundario y terciario, con base en las tendencias y proyecciones a futuro. Y por último, la tasa de actividad, que es el porcentaje de la población que se espera participar en actividades laborales en el futuro. Estimación de la población activa del sector primario. Partiendo de los datos de empleo en el sector primario y la hipótesis sobre la tasa de desempleo, se calcula la población activa del sector primario. Este se realiza por cada unidad homogénea para la zona en su conjunto. El cálculo se efectúa mediante una totalización de los datos estimados
lo que permite determinar el número total de personas que estarán trabajando en el sector primario en el horizonte temporal seleccionado. Estimación de la población activa total. Una vez que se calcula la población activa del sector primario, el siguiente paso es estimar la población activa total de cada unidad homogénea. Estimación de la población total. Con la población total estimada activa se determina la población total que podría estar en equilibrio con los recursos disponibles en el territorio. Para obtener la población total, se pueden seguir los siguientes pasos o el siguiente proceso. La tasa de actividad es un parámetro clave que refleja el porcentaje de la población que es económicamente activa en relación con la población total. Se establece una hipótesis sobre la tasa de actividad para el horizonte temporal seleccionado. Por ejemplo, el porcentaje de la población total que participa activamente en la fuerza laboral. A partir de la población activa total y utilizando la tasa de actividad, se estima la población total para cada unidad homogénea con una fórmula, la cual es la que podemos ver aquí en la imagen, que dice que la población total es igual a la población activa total entre la tasa de actividad. Y como último paso tenemos la suma de las poblaciones totales. Ya finalmente, para obtener la población total equilibrada para el conjunto de la zona, se suman las poblaciones totales. El modelo de planificación territorial sostenible ofrece varias posibilidades de aplicación en función de la escala y del ámbito del plan. Este modelo no solo permite calcular la cantidad de población en equilibrio con los recursos del territorio, sino que también su distribución espacial en el territorio teniendo en cuenta diversas variables como la densidad de la población. Como punto 1 tenemos la escala de aplicación. El modelo puede ser utilizado para toda la zona de planificación, por ejemplo, una cuenca hidrográfica, una región o incluso un país, o bien por zonas más pequeñas. Esta flexibilidad permite aplicar el modelo a diferentes escalas, lo que es útil para obtener un panorama detallado a nivel local. También tenemos la distribución de la población. Este modelo no distribuye de manera estricta las actividades secundarias, digas industrias, y terciarias, que son servicios, pero sí ofrece una idea general de las posibilidades de desarrollo de cada núcleo poblacional en función de su densidad. Definición de escenarios territoriales. Si bien el modelo no distribuye de forma detallada las actividades secundarias y terciarias, se puede realizar una aproximación utilizando criterios de densidad. Ejemplo, se puede además recurrir a referencias de otras zonas para poder definir otros escenarios más completos, ajustando las proyecciones según las características locales y otros factores socioeconómicos. Cálculo de la capacidad de acogida poblacional. Permite calcular de forma objetiva la capacidad de acogida de una zona para la población, tomando en cuenta factores territoriales como el uso de suelo, la disponibilidad de recursos naturales y la infraestructura existente. Este enfoque, que es técnicamente correcto, ayuda a evitar el enfoque convencional que a menudo omite aspectos territoriales y puede ser menos preciso. Ejemplo de planificación. Hablemos primero de sus características. Vocación agrícola. La cuenca tiene un potencial agrícola considerable y presenta una diversidad de cultivos. Uso de los recursos. Este incluye sectores de riego en el fondo del valle, cultivos herbáceos en las laderas y cafetales de sombra en las cotas más altas. El modelo utilizado como ejemplo, cuenca hidrográfica del río Sucio, es una zona de 830 kilómetros cuadrados en El Salvador.
se centra en la productividad agrícola y la mano de obra generada por las actividades agrícolas de la cuenca, ignorando otras actividades como lo son la ganadería o el sector forestal. Este enfoque simplificado permite ilustrar cómo el modelo puede ayudar a determinar la población sostenible en función de los recursos disponibles y la capacidad de explotación agrícola de la zona. También muestra cómo, mediante la aplicación de este método, es posible calcular y distribuir la población que puede vivir en equilibrio con el medio ambiente y los recursos de la cuenca, teniendo en cuenta factores claves como la productividad agrícola y la capacidad de acogida del territorio. Vamos a empezar con el siguiente tema definiendo qué es un objetivo. Es una condición o situación que se pretende alcanzar para enfrentar una realidad respondiendo a un interés individual o colectivo a través de la actuación sobre la misma. El punto de partida es definir objetivos claros que permitan mejorar la calidad de vida de la población. Estos objetivos deben abordar problemáticas existentes, prevenir futuros conflictos y aprovechar oportunidades del territorio. Para estructurarlos se utiliza un árbol de objetivos que organiza las metas desde lo más general hasta lo más concreto y ejecutable. La calidad de vida se puede descomponer en tres grandes componentes que, como podemos ver en el gráfico, en primer lugar tenemos el nivel de renta, que va relacionado con la productividad y el desarrollo económico. También las condiciones de vida y trabajo, que incluyen aspectos como vivienda, empleo, servicios y cohesión social. La calidad ambiental, que busca conservar los ecosistemas, recuperar espacios degradados y poner en valor los recursos naturales. Aquí podemos ver tres pilares fundamentales que influyen en la calidad de vida dentro de un territorio. Como se observa, todos están interconectados y dependen de una planificación adecuada. Para que el plan sea eficiente, los objetivos deben estructurarse de forma jerárquica en tres niveles. El nivel 1 están los objetivos generales que representan la visión a largo plazo del territorio. El nivel 2, los objetivos intermedios, que son los que vinculan los objetivos generales con las acciones concretas. Y el nivel 3 están los objetivos específicos, son las metas operativas que guían la implementación del plan. Como podemos ver aquí en el ejemplo, eh, está el nivel 1 que tiene, por ejemplo, generar empleo estable. Este tiene dos objetivos intermedios. El primero dice vivero y consolidación de empresas. Y el segundo, promoción de actividades económicas. Entonces, cada objetivo intermedio tiene sus objetivos específicos. El primer objetivo intermedio tiene como objetivos específicos trabajos culturales en masas forestales, reforestación, prevención de incendios, restauración hidrológica forestal. El otro objetivo intermedio, que es promoción de actividades económicas, tiene como objetivos específicos desarrollar y gestionar la caza y la pesca, desarrollar actividades artesanales, ordenar y promover el turismo. Los objetivos pueden relacionarse de distintas maneras. Sinérgicos, estos se refuerzan mutuamente, por ejemplo, mejorar la vivienda y generar empleo en la construcción. Complementarios, uno contribuye al otro, como la reforestación y la prevención de incendios. Neutros, es decir, no interfieren entre sí. Disfuncionales o incompatibles, alcanzar uno puede perjudicar a otro, como la expansión urbana y la conservación de bosques. Este cuadro nos ayuda a entender cómo los objetivos pueden relacionarse entre sí. Algunos se refuerzan, otros se complementan y algunos pueden entrar en conflicto, lo que hace necesario priorizar adecuadamente las estrategias.
La formulación de objetivos en la planificación territorial es un proceso fundamental para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible a través del análisis de problemas, oportunidades y relaciones entre objetivos. Se puede diseñar una estrategia efectiva que atienda las necesidades de la población y respete la dinámica del territorio. La clave está en estructurar estos objetivos de manera clara, priorizarlos adecuadamente y asegurarse de que estos sean alcanzables en términos ya sea de tiempo y recursos. Objetivos generales en el subsistema físico natural. El subsistema físico natural juega un papel clave en la planificación territorial y el desarrollo sostenible. Su enfoque se basa en cuatro objetivos principales. El primero es garantizar para cada punto del territorio la conservación de sus valores ecológicos, científico-culturales, paisajísticos, funcionales y productivos. La conservación no significa solo proteger, sino gestionar activamente los recursos para su uso racional y sostenible. Entonces, este objetivo implica proteger la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes naturales, regular el uso del suelo para evitar impactos negativos en zonas vulnerables, mantener la calidad del agua en ríos, acuíferos y embalses, evitando su contaminación. El otro objetivo es proponer medidas para mejorar, recuperar o rehabilitar los elementos y procesos del ambiente natural que se encuentren degradados por actividades incompatibles con su vocación intrínseca. Las actividades humanas han generado impactos negativos en el medio ambiente, por lo que es necesario aplicar medidas de restauración. Entonces, algunas acciones claves incluyen la recuperación de suelos degradados por minería y otras actividades extractivas, restauración de cauces de ríos y eliminación de vertidos contaminantes, control de la erosión y mejora del manejo de suelos agrícolas, reforestación con especies autóctonas para mejorar la biodiversidad y el paisaje. También la eliminación de elementos visualmente discordantes y reducción del ruido ambiental. El tercer objetivo es establecer líneas de acción para poner en valor aquellos recursos naturales que se encuentren ociosos o insuficientemente aprovechados. El desarrollo sostenible requiere no solo conservación, sino también la optimización de los recursos disponibles. Para ello se plantean acciones como la creación de espacios recreativos y ecoturísticos para fomentar el contacto con la naturaleza, el uso eficiente de tierras marginales mediante nuevas técnicas agrícolas, la reutilización de aguas residuales tratadas en la agricultura y la regeneración paisajística, fortalecimiento de la explotación forestal sostenible, garantizando una producción sostenida. El cuarto objetivo es mejorar el comportamiento ambiental de los agentes socioeconómicos, son productores y consumidores. El impacto ambiental no depende solo de la planificación territorial, sino también del comportamiento de quienes producen y consumen. Entonces, para producirlo es clave implementar sistemas de gestión ambiental en las empresas, fomentar el etiquetado ecológico y el consumo responsable, crear compromisos ambientales en sectores productivos clave y promover la educación ambiental para generar conciencia y responsabilidad en la sociedad. Objetivos generales correspondientes al subsistema de asentamientos. Los subsistemas de asentamientos buscan organizar el territorio de manera eficiente y equitativa. Para esto se plantean tres grandes objetivos. El primero es adecuar la distribución y estructura de los núcleos a las características del medio.
Es decir, el crecimiento de los asentamientos debe ajustarse a la capacidad del territorio. Se busca un modelo polinucleado y red con núcleos densos, compactos y multifuncionales, lo que ayuda a reducir la dispersión urbana y mejorar la eficiencia en el uso de recursos. Además, es fundamental evitar la segregación socioespacial y la marginación socioeconómica, promoviendo ciudades más integradas. El segundo objetivo general es adecuar la estructura interna de los asentamientos para evitar desequilibrios espaciales, estructurales y sectoriales. Esto implica una planificación urbana que garantiza la equidad y funcionalidad de los espacios. El tercer objetivo general es organizar el sistema de infraestructura de manera que garantice el acceso de la población a los recursos del territorio y a los bienes y servicios que necesitan. Esto incluye asegurar la accesibilidad viable en términos de tiempo y costos, una dotación eficiente de equipamientos sociales y la integración en redes de información y toma de decisiones. También se busca facilitar la movilidad de la población y optimizar actividades económicas, asegurando los insumos, asegurando que los insumos lleguen a los asentamientos y que los productos puedan distribuirse de manera eficiente. En fin, estos objetivos buscan un desarrollo urbano equilibrado, donde los asentamientos sean funcionales, accesibles y sostenibles, evitando desigualdades y mejorando la calidad de vida de la población. Bien, la planificación territorial, esta consiste básicamente en diseñar en función del diagnóstico y de los objetivos definidos un modelo territorial o imagen objetivo a largo plazo y en proponer las medidas adecuadas para avanzar hacia ella según un enfoque de mejora continua y cíclica, o de hacer la realidad según un enfoque finalista. Una vez definida la imagen del objetivo, las medidas para avanzar hacia ella se pueden agregar en tres grupos. Primero, de regulación y control de los usos del suelo, de los actos administrativos y de los comportamientos, las cuales se hacen operativas a través de normativa general y la cual esta última está asociada a una zonificación en categorías de ordenación. También está la de intervención o acción positiva, la cual está asociada a inversión y se hacen operativas mediante programas, subprogramas y proyectos y acciones concretas localizadas en ciertos lugares. Está la de gestión relativas a la forma de ejecutar el plan, la cual se hace operativa a través del diseño de un ente gestor, de un sistema de gestión y de unos indicadores para seguir la materialización del plan. Bien, continuando con la estructura y enfoque del documento de propuestas. De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta los subsistemas que forman el modelo territorial, esta obra estructura el contenido del documento de planificación según los siguientes elementos. Primero, el modelo territorial o imagen objetivo, que tiende a largo plazo y está formada por los siguientes elementos. Primero, un submodelo relativo a la ordenación del medio físico en categorías de ordenación. También está un submodelo relativo al sistema de asentamientos de población y un submodelo relativo a los canales de relación, infraestructura de transporte y infraestructura de telecomunicaciones y otros elementos como se señala más adelante. El, el segundo es medidas para avanzar hacia el sistema de objetivos, los incluidos y los no incluidos en el modelo territorial, que están integradas por medidas dirigidas a regular y controlar el uso y el aprovechamiento del suelo, que constituyen normas generales, normas particulares asociadas a una zonificación o un modelo de ordenación del medio físico y normas para la gestión. También están medidas de intervención positiva o acciones generalmente asociadas a una inversión
que constituye otros planes, programas, subprogramas y proyectos, y otras acciones como presupuesto, programación en el tiempo o cronograma de aplicación de las medidas, que puede ir acompañado de un diagrama de flujo explicativo de la forma en que se relaciona, y la asignación de responsabilidades entre los agentes para la materialización de las medidas. El tercer punto es medidas para la gestión del plan, que están integradas por un diseño de un ente gestor, sistema de gestión que incluye presupuesto para la gestión, e indicadores de seguimiento y control, que consta de realizaciones, de resultados y otros programas de puesta en marcha y de seguimiento y control. El siguiente punto es el enfoque de las propuestas, generación y evaluación de alternativas, que consta la elaboración de cada uno de los elementos señalados, es decir, este consta de diseñar el modelo territorial objetivo e identificar el conjunto de las medidas para avanzar hacia él, incluidas las de la gestión. Esto implica un proceso implícito o explícito de generación y evaluación de alternativas. El primero procede por aproximaciones sucesivas en un proceso de reflexión en el que se generan y evalúan alternativas en ciclos muy cortos para poder llegar a una sola propuesta final. El segundo amplía tales ciclos hasta hacerlos explícitos a través de técnicas de generación y evaluación como característica de todo proceso de toma de decisiones. Cada alternativa enfatiza un tipo de actividades sobre las demás y por tanto un estilo diferente de desarrollo en la generación de alternativas. En esta predomina la reflexión creativa sobre el proceso técnico, mientras que en la evaluación ocurre lo contrario. Mi nombre es Diana Carrasco y yo le voy a explicar sobre la imagen objetivo, es decir, el modelo territorial a largo plazo. El modelo territorial objetivo es el instrumento básico necesario para racionalizar y controlar los usos del suelo y sus aprovechamientos. En él se plasman espacialmente la mayor parte del conjunto de objetivos planteados, aunque no necesariamente todos ellos, y a la inversa, este modelo es el marco en el que se inscriben el control del uso del suelo y las acciones necesarias para avanzar hacia el conjunto de objetivos. Esto consiste en diseñar el modelo o imagen del sistema territorial hacia el que se desea avanzar en el horizonte temporal del plan, es decir, a largo plazo, y en representarlo sobre un mapa o plano a escala adoptada. Los elementos del modelo territorial objetivo. El modelo territorial objetivo estará constituido por los siguientes elementos. Está el submodelo de ordenación del medio físico expresado en términos de una serie de categorías de ordenación, el cual veremos detalladamente más adelante. Está el submodelo relativo al sistema de asentamientos poblacionales, expresado en términos de la distribución de la población, es decir, de los asentamientos. Y por último está el submodelo relativo a los canales de conexión interna, es decir, redes de transporte y de telecomunicación. Metodología para diseñar el sistema territorial objetivo. Diseñar la imagen objetivo tiene carácter voluntarista, por tanto exige al equipo planificador poner en juego ciencia, experiencia, imaginación y capacidad de innovación y concertación, y además de apoyar el lapsus creativo que implica tal diseño sobre la información elaborada en el diagnóstico. La técnica que aquí se sugiere consiste en trabajar sobre el escenario de concertación para perfeccionarlo y desarrollarlo hasta convertirlo en una propuesta, teniendo en cuenta la percepción ciudadana y los intereses de los agentes socioeconómicos, y también considerando que a mayor separación del escenario tendencia, mayor es la dificultad de aproximarse al modelo que se propone. El submodelo de ordenación del medio físico, categorías de ordenación. Esto se trata de zonas identificadas con criterios diversos, cada una de las cuales se adopta como base para definir los niveles de uso y la forma en que se pueden desarrollarse las actividades humanas para que se garantice la conservación de sus valores y la explotación sostenible y sostenida de los recursos que contiene. La expresión cartográfica de las categorías de ordenación representa el modelo que se propone para la ordenación del medio físico,
En esta se definen de forma voluntarista a partir de las unidades ambientales o de síntesis y de su capacidad de acogida, ambas determinadas en el diagnóstico. Sobre esta base el planificador las identifica, las cartografía, las nombra, aportando nuevos criterios. Como por ejemplo podemos ver en la imagen, en cuanto a los criterios básicos, podemos ver cartografía de unidades ambientales, tabla de capacidad de acogida del medio físico, y en la parte de criterios adicionales, esto puede abarcar accesibilidad interna y externa del territorio, degradaciones y amenazas existentes, afecciones normativas del suelo, propiedad y, tenencia de la tierra, perdón, también tendencias de ocupación y uso del suelo, aptitud social y por último, facilidad para la gestión. Cada una de estas son criterios que intervienen en la definición de categorías de ordenación del medio físico. Método sistemático para definir las categorías de ordenación del medio físico. Este método permite obtener las categorías de ordenación a través de un proceso formalizado de optimización de los usos del suelo y actividades. En él se parte del mapa de unidades de integración asociado a la matriz de capacidad de acogida y se atribuye a cada unidad de integración el uso del suelo vocacional, es decir, aquel para el que tiene mayor capacidad de acogida. De forma complementaria, se aceptan sobre ella otros usos que resulten compatibles con el vocacional y para los que se disponga de capacidad suficiente. Sin embargo, este criterio general no siempre se puede aplicar directamente, sino que se abren varias posibilidades sucesivas. También está el método empírico para definir las categorías de ordenación del medio físico. Este es un método directo basado en la experiencia del equipo planificador que se desarrolla en 3 pasos. Uno de ellos es la definición previa y tentativa de las categorías de ordenación. Para esto se recurre a la experiencia de casos similares. También está la observación del mapa de unidades ambientales y la tabla de capacidad de acogida. En esto se hace un análisis de la distribución de usos y actividades vocacionales compatibles e incompatibles. Se informará sobre la oportunidad de respetar estas vocaciones, ya sea considerando la demanda de cada actividad, la accesibilidad del territorio, las tendencias de ocupación del suelo, la viabilidad de una gestión eficaz, etc. Con todo ello, el equipo decide las categorías de ordenación definitiva. Este sería el último paso. Las cartografía, obteniendo así el modelo de ordenación del medio físico. Un ejemplo de esto es la imagen. Esto es un mapa modelo de ordenación del medio físico del Plan de Ordenación Territorial de Ibiza. Categorías de ordenación típicas. Es posible definir algunos tipos genéricos de categorías y de subcategorías de ordenación que se pueden adoptar como referencia para ámbitos muy diversos, como por ejemplo las áreas de protección estrictas, que pueden ser reservas naturales, áreas de protección activas, como parques, áreas de recuperación y mejora, áreas de uso forestal, áreas de uso agrícola, áreas de uso ganadero, también están áreas afectadas por amenazas naturales y por último, áreas de uso minero. El submodelo de ordenación de los asentamientos poblacionales, distribución, jerarquía y áreas de servicio. Diseñar este subsistema consiste en jerarquizar y distribuir en el espacio los asentamientos que albergarán a la población prevista en el horizonte temporal del plan, a las actividades productivas secundarias y terciarias, ya que las primarias incluyen lo que es la ordenación del medio físico, que ya vimos anteriormente, y a la mayor parte de los servicios y equipamientos sociales, incluso también a otras infraestructuras como son energéticas, hidráulicas, ambientales, entre otras. Los canales de relación, infraestructuras de transporte y telecomunicaciones.
Se trata de diseñar las infraestructuras de transporte y de telecomunicaciones capaces de dar funcionalidad al sistema territorial gracias a las relaciones que se producen entre sus componentes y entre las diferentes zonas del territorio, las cuales no serán posibles sin los canales de relación. En cuanto a las características que éste posee, podemos encontrar que se satisface la demanda de movilidad entre núcleos, ya sea de personas, mercancías e información, dar acceso a los recursos del medio físico, lo que significa a todo el territorio, a los servicios y equipamientos sociales, al trabajo, entre otros. También facilita las relaciones humanas para que la población pueda organizarse y vertebrarse en instituciones. También contribuye al equilibrio territorial, aprovechando la atracción de las infraestructuras de transporte sobre la localización de todo tipo de actividades, aprovechar las oportunidades de localización y, por último y no menos importante, permitir las conexiones con el exterior. Hola compañeros, mi nombre es Tamely Santos y en este apartado del trabajo les estaré informando acerca de las medidas para avanzar hacia la imagen objetivo. En este apartado tengo las informaciones, pero acá tenemos lo que es un diagrama y también imágenes que son descriptivas en lo que es la medida para avanzar hacia la imagen objetivo. Representando dichas imágenes y diagramas, tenemos que para lograr la imagen objetivo y planificación territorial es necesario implementar medidas estratégicas en diversas áreas. Primero se deben de establecer unos puntos, que estos son marco normativo adecuado, también está infraestructura y movilidad, está la protección ambiental, está el desarrollo económico y social, está lo que es la participación del ciudadano y la gobernanza. También está el monitoreo y evaluación. Todo esto implica lo que es lo que es la medida para avanzar hacia la imagen objetivo, para llevarla a cabo. Continuando, tenemos lo que es la evaluación de alternativas igualado al análisis de multicriterio y su método general. El análisis multicriterio es un método utilizado para evaluar alternativas considerando múltiples criterios cualitativos y cuantitativos. Su proceso incluye lo que es la definición del problema, selección de alternativas, identificación y ponderación de criterios, valoración de opciones y selección de mejor alternativa. Este método, que es el método general, es clave en planificación territorial, ya que permite tomar decisiones equilibradas considerando factores económicos, sociales y ambientales, garantizando un desarrollo sostenible y participativo. Continuando con lo que son las formas para aplicar el método general, están lo que son las formas simples y las formas complejas, las cuales estas conllevan una serie de puntos, de pasos para llevarse a cabo. Por ejemplo, las formas simples, uno de sus métodos es la ponderación simple, que multiplica los puntajes por la importancia de cada criterio. Y entre las formas complejas está lo que es el SIC multicriterio, que esto lo que hace es que utiliza datos especiales para analizar la idoneidad de áreas urbanas, entre muchas tantas, como pueden ver aquí en el ejemplo de la presentación. Ya lo que es el manejo de la matriz de datos para la decisión, tenemos que en la matriz hay filas que son alternativas, están las columnas que son los criterios y están las celdas, que estos son desempeño de cada alternativa en criterio. Entonces, el proceso incluye lo que son la normalización de datos, ponderación de criterios y agregación de resultados, que son para obtener un puntaje final. Entonces, en la agregación total, que son las funciones de utilidad. En la agregación total de un análisis multicriterio,
Este lo que hace es que combina los valores de desempeño de las alternativas según varios criterios que son utilizando funciones de utilidad. Estas funciones pueden ser lineales o no lineales, dependiendo de cómo se modelen las preferencias. Entonces, este proceso implica multiplicar el valor de desempeño de cada alternativa por los pesos de los criterios y luego sumar los resultados. Entonces, la alternativa con mayor utilidad es la mejor opción. Aquí podemos ver un ejemplo. Y el resultado final aquí es que en el caso C tiene la mayor utilidad total, por lo que sería la opción de preferencia. Ya eso es luego de aplicar todo el proceso explicado anteriormente. Tenemos lo que es la agregación parcial Electre. El método Electre es simplemente una técnica de agregación parcial en el que el análisis multicriterio se comparan las alternativas de manera parcial en lugar de combinar todos los criterios en una única función. Entonces se basa en lo que es la concordancia, que es la medida en la que una alternativa es al menos tan buena como la otra en todos los criterios. También está la discordancia, que es el grado en el que una alternativa es peor en otra en algún criterio, que simplemente son comparaciones. Entonces, según la matriz del Electre, como tenemos el ejemplo aquí, tenemos la matriz de dominancia agregada, la cual conlleva a matrices de dominancia, matrices de decisión y matrices de relación. La metodología AHP. Esta es un enfoque que va estructurado para tomar decisiones complejas. Este consiste en definir el problema, estructurarlo en una jerarquía de criterios y alternativas. Este logra hacer comparaciones en pares para evaluar la importancia relativa de cada opción. Entonces, lo que hace es calcular las prioridades y verificar la consistencia de las comparaciones. Entonces, este permite integrar tanto juicios cualitativos como cuantitativos en el proceso de la toma de decisiones. Es muy utilizado en situaciones donde se debe seleccionar la mejor opción entre varias alternativas o con múltiples criterios. Entonces, la matriz de evaluación incorporando los grupos sociales. Lo que conlleva una serie de pasos, el cual son súper sencillos. Uno de ellos es la identificación de los grupos sociales. Estos definen los grupos que se verán afectados por la decisión que se vaya a tomar. También está el establecimiento de criterios de evaluación, está la construcción de la matriz, está la evaluación de impactos que generará esa decisión y está el cálculo de los resultados de dicha decisión. Y finalmente la toma de la decisión, que se selecciona la alternativa con el mejor impacto general en los grupos sociales evaluados. Buenos días, mi nombre es Jennifer González y yo voy a continuar hablándoles sobre el programa de intervención y la propuesta de acciones positivas. Los criterios y medidas esbozados en los epígrafes precedentes tienen una intención reguladora del uso del suelo, aprovechamientos, actos y comportamientos en el territorio. Tienen carácter preventivo y orientado a evitar que aquellas zonas, recursos o procesos valiosos y bien gestionados puedan ser objeto de utilizaciones incompatibles con su producción sostenida, con su capacidad de acogida o con su capacidad de asimilación para las actividades de desarrollo. Pero esto no es suficiente, sino que el avance hacia la imagen objetiva propuesta requiere intervención positiva. A ello se destina este epígrafe. Estructura del programa de intervención. El programa de intervención se materializa en acciones que exigen inversión y en la gestión que las aplique. Las relaciones entre problemas y objetivos, unido al hecho de que para un mismo objetivo puedan existir diversas propuestas de acción, permite agrupar las medidas por bloques que sugieren estructura el programa de intervención de la siguiente manera. Entre otros planes están las sobreáreas, las áreas funcionales, homogéneas, el problema de oportunidad, entre otros. Está el programa, que es un conjunto de medidas orientadas a un mismo objetivo. Los subprogramas, que es la desagregación de los programas en paquetes. Están los proyectos, que es la desagregación de los subprogramas en unidades concretas de inversión. Otros incentivos
o mejor dicho, otras acciones. Entre estas están los incentivos, las ayudas técnicas y de gestión, subvenciones y estímulos fiscales. Están los gravámenes y las desgravaciones, entre otros, que animan a la iniciativa privada a implicarse en el plan. Está la asignación de responsabilidad entre los diferentes agentes socioeconómicos para la materialización del plan, particularmente las entidades públicas. Está también el cronograma para aplicar las medidas, que esto consiste en acciones inaplazables, acciones a corto, mediano y largo plazo. Está el estudio económico, financiero, presupuesto y forma de financiación. Aquí vamos a apreciar un ejemplo de un programa de intervención en el medio físico del Plan de Desarrollo Territorial de la Cuenca del Río Sucio en El Salvador. Se organiza en programas, subprogramas, proyectos y otras acciones concretas, como ya habíamos mencionado anteriormente. En el punto número 1 tenemos que un programa para la educación, sensibilización, formación ambiental en la cuenca. Tenemos la subprogramación para la educación ambiental de niños, jóvenes y jóvenes de la cuenca. Un proyecto para la inclusión de docencia ambiental en la enseñanza general básica, proyecto de circuito didáctico y cultural para ser recorrido por escolares con sus maestros y acompañados por guías especializados, subprogramas de sensibilización ambiental de autoridades locales, agentes y ciudadanía. Proyecto de edición de folletos, carteles, entre otros, sobre el territorio de la cuenca. Proyecto para dictar charlas o conferencias cíclicas en los pueblos. Tenemos el proyecto de convenio con la Escuela Nacional de Agricultura para formar en los siguientes campos: evaluación de impacto ambiental, implementación de sistemas normalizados de gestión ambiental en las industrias, manejo de infraestructura y equipamientos ambientales, formación de monitores agroambientales, recuperación de espacios afectados por actividades extractivas y recuperación ambiental en general. Tenemos el proyecto para difundir la obligatoriedad de aplicar la EA a ciertas actividades de la cuenca. Convenio para el Ministerio del Ambiente para crear y difundir una base de datos ambientales. Tenemos la creación de una página web que recoge la información de las bases de datos anteriores. Tenemos el programa para la conservación de espacios, especies y elementos singulares. La subprogramación para la creación de la cuenca de una red de espacios naturales protegidos. El subprograma para la catalogación de elementos ambientales sobresalientes de la cuenca, proyecto para la realización de un catálogo de especies vegetales y animales amenazadas en la cuenca, establecimiento de una norma para su conservación. Tenemos el proyecto para la realización de un catálogo de puntos o áreas singulares en la cuenca. Tenemos un proyecto para la realización de un catálogo del patrimonio urbano arquitectónico, elaboración de una disposición administrativa que establezca un régimen de los diferentes tipos de protección para los inmuebles con valor cultural. Un subprograma para la extensión de los relictos de ecosistemas climáticos y convenio con la universidad para identificar y extender los bosques relictos. En el punto 2 tenemos un proyecto de adquisición de tierras, extender el bosque húmedo nebuloso en el Boquerón, consorcios de personas físicas o jurídicas para extender el bosque húmedo tropical, su programa orientado a garantizar la permanencia de los cafetales, crear una mesa de concertación con participación de Procafé, municipalidades, organizaciones industriales, distrito de riego, Ministerio de Salud y universidad, para crear un canon sobre el consumo de agua con destino a la defensa del cafetal. También diseñar un método para cuantificar el canon y criterios para su derrama. Identificar la identidad gestora del canon, garantizar la permanencia de la mesa independizándola de avatares políticos. El proyecto de convenio entre la entidad gestora del plan y Procafé con estos objetivos: rentabilizar la producción de leña del café como elemento de diversificar de las rentas de la explotación y, por tanto, de conservación de este importante agrosistema. En resumen, el documento plantea un conjunto integral de programas y subprogramas enfocados en la conservación ambiental, la gestión sostenible de recursos y la recuperación de espacios degradados. Entre las iniciativas destaca la prevención de deforestación,
que propone sustituir el consumo de leña doméstica e industrial por leña y madera de cafetal, respaldada por convenios con Procafé para estudiar sus usos múltiples. También está la sustitución del uso de la leña, que esta propone incluir la creación de centros de almacenamiento y distribución de combustibles fósiles y campañas para fomentar el uso de energías alternativas. Tenemos la gestión de agua, que plantea subprogramas para mantener el funcionamiento hidráulico, mejorar la calidad del agua superficial y subterránea y promover la reutilización de aguas depuradas mediante monitoreo y limpieza de cauces. Tenemos la mejora ambiental de agentes socioeconómicos, que se trata de impulsar la implementación de sistemas de gestión ambiental en industrias, la mejora en el comportamiento de las ladrilleras y la industria de la cal, la formalización de compromisos de progreso en diversos sectores y la transformación de afluentes en subproductos. También tenemos la recuperación de espacios degradados. Estas incluyen las acciones para reconducir bosques, eliminar asentamientos precarios en márgenes de ríos, recuperar espacios públicos y aplicar medidas antierosión en áreas agrícolas. También tenemos la puesta en valor de recursos ociosos. Esta busca crear redes recreativas, culturales y turísticas, conservar el patrimonio arqueológico e histórico y promover la intensificación agrícola y nuevas actividades potenciales. También está promocionar la promoción exterior de la cuenca, que pretende difundir la imagen de excelencia de la cuenca y fomentar actividades alternativas como la caza deportiva, la pesca y la recolección de especies silvestres. En conjunto, estas medidas buscan equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental y social, garantizando el uso racional de los recursos y la recuperación del entorno. En este apartado se presenta el proyecto para la recolección de especies silvestres, aromáticas, medicinales, culinarias, entre otras, y su integración en un plano de programas y subprogramas de intervención. Se establece que sobre un plano a escala 1:50 se representarán aquellas medidas de acción positivas que puedan asignarse de manera aproximada a un espacio concreto y admitan representación espacial. Las demás medidas se detallan en la memoria del documento. Además, se describe la presentación del programa de actuaciones mediante planos, fichas descriptivas, asignaciones de responsabilidades donde se especifican aspectos como objetivos, localización, prioridad y plazos de ejecución. Presupuestos desglosados, dígase inversión, mantenimiento, financiación. Necesidades de gestión, seguimiento y, en su caso, evaluación de impacto ambiental. Se contempla también la puesta en marcha de acciones utilizando un diagrama de flujo y un diagrama de barras para visualizar la temporalidad y vigencia de cada intervención. Finalmente, se resalta la importancia de un estudio económico financiero que evalúa tanto los costos directos de inversión como las implicaciones indirectas, al marcar estrategias de desarrollo que modifican las relaciones económicas del territorio. En este apartado tenemos un ejemplo de una ficha de actuación relativa donde nos muestran los objetivos, programa, subprograma, proyecto, acción. Usaré como ejemplo el primer recuadro en donde menciona el objetivo 1 y 5. El objetivo 1 plantea el desarrollo de las áreas urbanas ordenado, adecuado a las necesidades y acorde con el medio físico. El objetivo 5, sentar las bases sobre el reparto de carga y beneficios de nueva infraestructura en los futuros planeamientos municipales. El programa de estos dos dice que se necesita ordenación urbanística coordinada de todos los municipios. En su subprograma está en el punto 1 el desarrollo urbano, en el punto 2 afecciones a la clasificación del suelo, y en el proyecto y las acciones a tomar está plantear alternativas sostenibles al modelo actual de urbanización, estudio de gestión de territorio en el ámbito del POT, estudio para crear áreas de transición entre espacios urbanos y rurales, declarar reserva fluvial al río Henares, declarar paisaje protegido a la cuesta del páramo, propuesta de clasificación de suelos de alta productividad agrícola, entre otros.
En esta imagen podemos apreciar varios tipos de ejes, entre ellos se destacan los siguientes. Está el eje 1, que trata del medio ambiente, el eje 4 de la articulación territorial, el 5 de las infraestructuras básicas, el eje 7, que trata sobre los equipamientos sociales. Estudio económico financiero. Este se centra en analizar los efectos directos de la inversión propuesta en un plan de ordenamiento territorial, evaluando la capacidad de gasto de cada agente implicado. Se integra en los planes generales definidos por la ley del suelo y se utiliza para cuantificar la inversión necesaria en obras de urbanización y servicios, determinando así la responsabilidad de su financiación por parte de particulares, entes administrativos o los ayuntamientos. Entre sus objetivos destacan conocer el coste de cada actuación, estimar los beneficios económicos o intangibles generados, establecer la contribución de cada agente en función de sus capacidades y los de retornos esperados, identificar las fuentes de financiación, subvenciones y créditos disponibles, evaluar la viabilidad y eficiencia de la propuesta, optando por el criterio de la relación coste-rendimiento para optimizar la asignación de recursos. El estudio también reconoce las dificultades de asignar recursos públicos sin certeza sobre las partidas presupuestarias y la complejidad de evaluar inversiones con beneficios no monetarizables, por lo que se asemeja más a un análisis de proyectos sociales que a un análisis coste-beneficio tradicional. En las intervenciones típicas sobre el medio físico, se expone una serie de intervenciones sobre el medio físico agrupadas en acciones de conservación, mejora, regeneración, rehabilitación y puesta en valor de recursos ociosos. Se destacan, entre otras, las siguientes medidas: acciones de protección y conservación. Estas cuentan o tratan de la creación de redes de espacios naturales protegidos mediante planes específicos y catálogos de especies amenazadas, así como inventarios de elementos singulares, dígase yacimientos paleontológicos, hitos paisajísticos, etc. Está la gestión y el manejo del territorio. Este consiste en la ordenación y gestión de montes públicos y privados, en la conciliación del pastoreo y esparcimiento, prevención y lucha contra incendios forestales y planes para la conservación de embalses, zonas ecológicamente sensibles con incentivos para agricultores. Está el uso sostenible de recursos naturales, que consta de la gestión controlada de la recolección de especies silvestres, dígase plantas aromáticas, medicinales, frutos, hongos, entre otros, y proyectos pilotos para compatibilizar actividades como la agricultura con la caza o el uso recreativo en áreas periurbanas. Está también la intervención de regeneración y recuperación. Esta trata del tratamiento de márgenes de ríos, restauración de bosques degradados mediante la reconversión de repoblaciones con especies autóctonas y promoción de sistemas silvipastorales o silvopastorales de aprovechamiento múltiple que integren producción agrícola, forestal y de servicios ambientales. Tenemos la valoración de recursos ociosos y terrenos degradados. Este consiste en los proyectos para recuperar espacios afectados por actividades extractivas, sellado y acondicionamiento de vertederos, reutilización de aguas residuales en la agricultura y promoción del turismo verde, entre otros, que permitan aprovechar económicamente los valores ecológicos y paisajísticos de la región. En conjunto, estas intervenciones buscan proteger, gestionar y recuperar el medio físico, promoviendo un uso sostenible y multifuncional que beneficie tanto al entorno natural como a la comunidad. Hasta aquí mi parte de la exposición, les dejo con mi compañero. La gestión territorial. El autor describe que la gestión territorial consiste en hacer diligencias para conseguir un propósito, aplicada a los planes de ordenación territorial, ya que el propósito consiste en el que el plan se ejecute y se trata, por tanto, de hacer diligencias en materia de puesta en marcha, seguimiento y control de las determinaciones del plan. Y planificar la gestión consistirá en proponer la forma en que se ejecutarán tales determinaciones. Esta se trata de unas propuestas fundamentales del plan que se comportan de las siguientes maneras. Primero, el diseño de un ente gestor específico para el plan o asignación de las responsabilidades gestoras a una entidad ya existente. En ambos casos se trata de establecer una organización
capaz de conducir la materialización del plan de forma ágil, eficiente y eficaz. Segundo, el sistema de gestión, el cual se refiere al funcionamiento del ente gestor, expresado en términos de flujo de decisiones, flujos de información y normas de funcionamiento. Tercero, programa de puesta en marcha, el cual consiste en diagramas de flujo y cronograma o diagramas de barra, que define la secuencia en que suceden las intervenciones, así como instrucciones para iniciarla y materializarlas. Este se ha incluido como un instrumento, por lo que no se desarrolla en este punto. Por último, programa de seguimientos y control. Indicadores, controles e instrucciones para seguir la ejecución de las medidas y para evaluar los resultados que proceden en términos de los objetivos. El ente gestor. Este se atribuye a la gestión de un organismo existente de la administración pública, que sería aquel que dispone de las competencias en materia de ordenación territorial. Esta opción plantea el problema de la falta de representatividad y frecuentemente de agilidad, lo que unido a la conveniencia de buscar la cooperación y colaboración de los agentes. Por ejemplo, en nuestro país la legislación en materia de ordenamiento territorial no prevé la creación de un ente gestor independiente, sino de los organismos administrativos para la implementación de planes territoriales. En su lugar, la gestión de los instrumentos de ordenación territorial, como los planes de desarrollo urbano, los planes de ordenamiento territorial y los planes sectoriales. Estos suelen estar a cargo de entidades gubernamentales como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPI, y los ayuntamientos municipales en coordinación con otras instituciones responsables del desarrollo territorial y ambiental. En cuanto a la estructura general del ente gestor, la forma y composición del ente gestor serán específicas de cada plan. No obstante, para cumplir con eficacia las funciones señaladas, es posible señalar algunas características de tipo general que pueden orientar su diseño. En principio, contará con un órgano representativo o político en el que se encuentren representada la mayor parte de los agentes socioeconómicos públicos y privados implicados en el plan, con funciones de dirección. En concreto, la representación abarcará al menos las distintas administraciones públicas responsables del plan e implicadas de alguna forma. Los organismos financiadores, los sindicatos y las asociaciones de todo tipo y las particulares. Ahora, con las funciones del ente gestor, tanto si se gestiona el plan desde un organismo existente de la administración, como si se crea un ente en la materialización de un plan, requiere de una organización ágil y dinámica que urja a la administración pública en el cumplimiento de los compromisos que se deducen del plan y la iniciativa privada en general, la cual se responsabilice de la gestión del plan y más concretamente entre las principales funciones del ente gestor se concretan en los siguientes puntos, que son, primero, la animación de los agentes públicos y privados para que materialicen las propuestas que el plan les haya asignado. Segundo, control, velando para que todas las medidas, tanto normativas como de inversión, se realicen dentro de las previsiones del plan y se ajusten a derecho. Tercero, la coordinación, la cual entre las actuaciones de todos los agentes públicos y privados dentro de las previsiones del plan y de forma coherente en las actuaciones de otro origen que se desarrollen en su ámbito territorial. Por otro lado, coordinará las acciones de promoción y difusión realizadas por las administraciones que intervengan en el plan. Cuarto, seguimiento del estado de materialización de cada una de las fases del plan y de cada una de las actuaciones que lo forman. Para ello se tomará en cuenta indicadores físicos y financieros ajustado al carácter específico de cada determinación y conforme a lo estipulado en el propio plan. En función de ello, propondrá las modificaciones y adaptaciones adecuadas. Quinto, la evaluación, la identificación, estimación y valoración de los efectos del plan en todos los aspectos relevantes y sectores. Y por último, la información,
la cual elabora informes sobre su actividad en relación con todas las funciones enunciadas y remitirlos a las autoridades responsables. Seguir y controlar un plan significa conocer el grado y la forma en la que se aplican sus determinaciones, así como el avance hacia sus objetivos. Para ello es necesario disponer de información sobre los medios movilizados para alcanzar los objetivos, las realizaciones o transformaciones de los medios en realidades, los resultados o efectos directos, es decir, las consecuencias inmediatas generadas. Las funciones definidas para el ente y los brazos que lo forman constituyen las bases del sistema de gestión, que se completa con la definición de los flujos de decisiones, la toma y el tratamiento de datos y los flujos de información entre los diferentes elementos de su estructura. En este apartado tenemos lo que es la evaluación intermedias y finales, que también son conocidas por ex post. En la gestión territorial, la evaluación intermedia se realiza durante la ejecución de un proyecto para evaluar su progreso, identificar problemas y hacer ajustes antes de finalizar dicho proyecto. Está también la evaluación final, que se realiza al construir el proyecto para evaluar los resultados definitivos, el impacto y la sostenibilidad de los beneficios que se obtuvieron a través del proyecto. Entonces, la evaluación conjunta del plan. Esto es un proceso en el que se analizan y valoran los diferentes componentes de un plan o proyecto de manera integral. Este enfoque busca obtener una visión completa y coherente de cómo las distintas partes del plan interactúan y contribuyen a los objetivos globales. Entonces, los pasos claves para una evaluación conjunta suelen incluir lo que es el análisis de objetivos. Está la revisión de las estrategias, está la evaluación de los impactos y está la identificación de lecciones. Tenemos lo que es el presupuesto para la gestión del proyecto. Entonces, este presupuesto es súper esencial para asegurar que un proyecto o plan se ejecute de la manera eficiente y efectiva. Su elaboración implica varios pasos claves, que son la definición de actividades y objetivos, la estimación de los costos que se llevaría a cabo, un estimado sería eso de los costos. También está la asignación de recursos, está el control y el monitoreo y la evaluación y ajustes. Todos estos pasos se deben de llevar a cabo para tener un presupuesto seguro o aproximado para la gestión del proyecto. Continuamos con la evaluación ambiental estratégica de los planes de ordenación territorial. La evaluación ambiental estratégica es una herramienta clave en la planificación territorial, ya que permite integrar el medio ambiente en la formulación de políticas, planos y programas. Desde el inicio del proceso, la evaluación ambiental estratégica busca garantizar que las decisiones sean sostenibles y que se minimicen los impactos negativos sobre el entorno. Este proceso tiene dos objetivos principales. Primero, verificar que realmente se haya considerado la dimensión ambiental dentro del plan. Y segundo, evaluar los impactos ambientales potenciales a través de la identificación, valoración, prevención y seguimiento. Se elabora el informe de sostenibilidad ambiental, un documento técnico que analiza los efectos ecológicos del plan. También la participación pública permite que autoridades y expertos, también ciudadanos, aporten sus opiniones. Con base en esta consulta, se desarrolla lo que es la memoria ambiental, que valida la integración ambiental y define medidas para garantizar sostenibilidad del plan. Las políticas, planes y programas solo se aprueban si cumple con los requisitos ambientales establecidos en la memoria ambiental.
Este proceso asegura que el desarrollo sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La evaluación ambiental estratégica es clave para garantizar que los planos y programas consideren el impacto ambiental desde su concepción. La normativa internacional, como la Directiva 2001/42/CE, establece los pasos para su implementación. Primero, el medio ambiente se integra desde la fase de planificación del PPP, que son las políticas, planos y programas. Luego, el informe de sostenibilidad ambiental permite evaluar los efectos del plan, tanto en términos generales como en impactos específicos. Después se abre un proceso de participación pública donde distintos actores pueden aportar sus perspectivas. Con toda esta información se elabora la memoria ambiental que define las condiciones ambientales obligatorias para el plan. Y finalmente, el PPP, o sea, las políticas, planos y programas definitivo solo se aprueba si cumple con los requisitos ambientales establecidos en la memoria ambiental. Este proceso asegura el desarrollo sostenible y respetuoso en el medio ambiente. Dentro del marco legal es importante tomar en cuenta que la evaluación ambiental estratégica está regulada por la Directiva 2001/42/CE y la Ley 9/2006 en España, estableciendo la obligatoriedad de incluir un mapa de riesgos naturales en el informe de sostenibilidad ambiental. Según la Ley 8/2007 de suelo, además se requieren informes específicos sobre aguas, costas, carreteras e infraestructuras para asegurar una ordenación territorial sostenible y minimizar los impactos ambientales. Metamodelo para elaborar los elementos técnicos de la evaluación ambiental estratégica. En el proceso descrito existe una fase técnicamente crucial que corresponde al borrador del PP, planes y programas, y del ISA, informe de sostenibilidad ambiental, de tal manera que este se podría interpretar como la incorporación de la dimensión ambiental al proceso de formulación del borrador del PP. La verificación de ello y la denuncia de los posibles impactos, pero además la EAE requiere que el ISA se configure en un documento específico diferente del documento del PP. Esta se divide en dos fases. La fase 1, que es la integración del medio ambiente en la elaboración del borrador del PP, lo que supone lo siguiente: explicitar los objetivos generales, los principios y los criterios que determinan la aportación de la dimensión ambiental, elaborar un diagnóstico ambiental del ámbito y del entorno, inspirado en lo anterior, es decir, deducir de él unos criterios específicos para formular propuestas al PP y luego integrar tal diagnóstico con el diagnóstico del PP. Y por último, colaborar con la identificación de las propuestas, es decir, en el proceso itinerario, explícito o implícito, de generación y evaluación de alternativas orientadas a la formulación del borrador del PP. En cuanto a la segunda fase, esta consiste en la elaboración de un documento específico orientado a verificar dicha integración y los resultados de ello. Esta se comporta dos niveles, que son auditar o preguntar al borrador del PP sobre el proceso de integración y los resultados que ha producido, especialmente desde el punto de vista de los objetivos generales y de la concepción del PP. Metodológicamente, esta tarea se puede resolver a través de diferentes sistemas de preguntas más o menos formalizadas en árboles de decisión. Y también está identificar, valorar, prevenir y seguir los impactos significativos derivados de la ejecución del PP. Esta tarea, a la que se pueden aplicar técnicas similares a la de los estudios de impacto ambiental de proyectos.
pero con un grado de definición adaptado al carácter estratégico de los impactos. Saludos, mi nombre es William Junior Sierra Santana y les voy a estar explicando acerca de el entorno, análisis y diagnóstico ambiental. El plan parcial respecto al primero de los citados elementos comporta dos subtareas: elaborar un esbozo del contenido, los objetivos principales del plan parcial y de las relaciones con otros planes y programas pertinentes. Esto quiere decir que previo a nuestro análisis del lugar debemos comparar nuestros criterios y elementos que tengamos planteados para nuestro plan parcial con otros previos análisis del lugar o de otras zonas para comparar los puntos débiles y puntos fuertes. En resumen, los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, esto quiere decir déficit técnico, de conocimiento o de experiencia que pudieran haberse encontrado. La selección de las alternativas en caso de propuestas tecnológicas incluirá un resumen del estado del arte de cada una y justificará los motivos de la elección respecto a las mejores técnicas disponibles en cada caso. Primer nivel de evaluación. Los objetivos ambientales, estratégicos y de orden superior, así como sus propios objetivos generales y de planificación concurrente, se trata de evaluar la coherencia de los objetivos del plan parcial con los previstos por la Administración en materia ambiental y desarrollo, con el papel que se le asigna desde ámbitos territoriales de nivel jerárquico superior y con las aspiraciones que se reclaman desde los inferiores escritos en él. Paralelamente, se analizará la coherencia interna en los objetivos del plan parcial y la externa con los planes concurrentes, si lo hubiere, y muy especialmente con los objetivos específicos deducidos del diagnóstico del entorno. La gestión de demanda. Los problemas ambientales derivan en gran medida de los comportamientos de la población y de los agentes socioeconómicos, lo que sugiere exigir al plan parcial una reflexión sobre la justificación de las demandas al respecto y sobre las posibilidades de reducirlas a través del enfoque de las propuestas del plan parcial. La generación de múltiples alternativas es una exigencia ambiental en el sentido de exigir al plan parcial una atenta reflexión sobre las diferentes posibilidades que se presentan, evitando limitarse a las soluciones más evidentes y estructurales. Tal idea requiere realizar dos tareas fundamentales que se suceden de forma clínica: generación y evaluación de alternativas en relación con el modelo territorial o imagen objetiva, con las medidas para avanzar hacia ella y con la forma de gestión de referencial del modelo territorial óptimo. Esto quiere decir que para solucionar nuestros problemas los problemas que tenemos en nuestro plan parcial, esto quiere decir que debemos consultar planes parciales de ciudades óptimas que hayan aplicado estos elementos y le hayan funcionado de manera óptima, para así también tomar en cuenta estos planteamientos que fueron tomados en planes parciales previos al que vamos a realizar, para tenerlo como ejemplo y seguir ese mismo lineamiento. El modelo territorial, además de mostrar externamente el estilo de desarrollo, define el marco de calidad de vida de la población y determinante las demandas ambientales y muy significativas: la movilidad, la energía, el agua, entre otros elementos que van a ayudar a la población a mejorar su calidad de vida. Segundo nivel de evaluación. Esa es una continuidad del primer nivel de evaluación. El segundo nivel de evaluación da respuesta al contenido legalmente establecido para la ISA, que requiere identificar los
Los probables efectos significativos en el medio ambiente incluyen los aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire y factores climáticos. Los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluyendo el arquitectónico y el arqueológico, el paisaje y la interacción entre estos factores son los factores ambientales. Enfoques basados en la aplicación directa de técnicas básicas. Consiste sencillamente en aplicar diversas técnicas, solas o combinadas en el plan parcial, en cuanto a unidad o a todas o cada una de las partes en que se haya podido desagregar. Esta lista es la siguiente: lista de chequeo, cuestionario de referencias, entrevista a expertos o personas relevantes, o paneles, gráficos de relación, causa y efecto, análisis de tendencia, escenarios, analogía y escenarios comparados, entre otros. Superposición sobre la lectura del medio físico. Se trata de un enfoque particularmente adecuado para los planes de ordenación territorial u urbanismo, así como para las actividades y propuestas localizadas en el plan parcial, que requiere ser completamente o completado con alguna de las técnicas anteriores para identificar riesgos de impacto o los impactos derivados de los elementos no localizados en el plan parcial. Valoración de impactos. La coherencia con el modelo territorial de la referencia que se considera ambientalmente adecuado puede ser operado comparando los aspectos fundamentales de este modelo con el que favorecería el plan parcial, y ello a través de las tres componentes básicas de todo modelo territorial: medio físico, población, poblamiento y canales de relación. Por último, tenemos la prevención de impactos. Puesto que el plan parcial ha de adoptar las medidas que se propongan, tales medidas pertenecerán a tres grandes tipos de regulación que instrumentalmente pasarán a las normativas del plan parcial y se pueden dirigir a los siguientes aspectos: medidas asociadas al enfoque del plan parcial, medidas a adoptar a través de los instrumentos de desarrollo del plan parcial a utilizar, los instrumentos correctos de gestión ambiental, medidas curativas, en el enfoque de recuperación de espacios degradados. Entre las prevenciones de impactos tenemos el reciclaje, el ahorro de agua potable y el cuidado de los bosques y medioambientes de los sectores relacionados a trabajar en el plan ambiental. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias por ver.